Bienvenidos a este video donde estudiaremos tres formas para evitar que un cilindro caiga. En algunas máquinas hidráulicas vamos a encontrar cilindros dispuestos de forma vertical, como el que tenemos en esta imagen, o también lo podemos encontrar de esta forma. Incluso en algunas otras máquinas, en algún momento del funcionamiento de esa máquina, los cilindros pueden llegar a estar ubicados de forma inclinada. En todas estas disposiciones tenemos en común que la masa de la carga, junto con la masa del vástago y del pistón, y debido a la acción de la gravedad, van a tender a mover al cilindro en cierta dirección. Esta forma como están dispuestos los cilindros y las cargas, acompañado de un movimiento errático de la válvula direccional que controla el cilindro, o acompañado de una interrupción de la energía eléctrica que alimenta a la electroválvula y a la bomba, puede provocar una caída del cilindro. Puede provocar que la carga arrastre al vástago y al pistón, provocando la caída del cilindro. Esto puede ser bastante perjudicial para la máquina, ya que se pueden provocar daños, también para las piezas o los productos que se encontraba procesando esa máquina, o incluso puede llegar a ser perjudicial para personas, como por ejemplo los operarios de las máquinas o los usuarios de este tipo de máquinas que utilizan cilindros en esta disposición. Algunas máquinas hidráulicas donde vamos a encontrar cilindros dispuestos de esta forma son por ejemplo las prensas de gran tamaño, donde tenemos cilindros verticales a los cuales vamos a tener sujeta una matriz de prensado que tiene una carga bastante elevada. También podemos encontrar los elevadores hidráulicos o ascensores hidráulicos, las plataformas elevadoras hidráulicas con puertas con accionamiento hidráulico, toda la parte de la maquinaria móvil, maquinaria amarilla y también grúas hidráulicas. Teniendo en cuenta esto, en este video vamos a ver tres formas para evitar que un cilindro caiga. Para poder estudiar estas tres formas vamos a considerar el siguiente circuito hidráulico. Tenemos un cilindro diferencial dispuesto de forma vertical al cual le hemos añadido a su vástago una masa de gran tamaño, una carga bastante considerable. El movimiento de este cilindro es gobernado por una válvula direccional de 4 vías, 2 posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte. Puertos A y B de la válvula conectados a los terminales del cilindro, puerto P conectado a la descarga de la bomba, donde por aquí tenemos una derivación para la válvula de seguridad del sistema, y puerto T conectado a tanque. Vamos a considerar algunas situaciones con este circuito. En primer lugar, vamos a considerar cuando subimos la carga. Para subir la carga tenemos que conmutar esta posición de la válvula direccional, que se lograría energizando este solenoide. En esta posición tendríamos puerto P conectado con el puerto A y puerto B conectado con el puerto T. Entonces, la descarga de la bomba, el aceite presurizado, vendría por esta línea. Pasaría del puerto P al puerto A y empezaría a llenar esta cámara del cilindro, produciendo el ascenso del pistón, del vástago y de la carga. Esta otra cámara sería desalojada por esta línea, donde pasaría del puerto B al puerto T para llegar finalmente a tanque. Supongamos ahora que cuando el cilindro se encuentra por la mitad de su carrera, va subiendo y va por la mitad de la carrera, se interrumpe la alimentación de la energía. Si la energía es interrumpida, entonces este solenoide dejaría de estar energizado y el resorte devolvería la válvula direccional a su posición normal. También tendríamos que la bomba dejaría de enviar aceite presurizado. Entonces, esta carga, debido a la acción de la gravedad, junto con la masa del pistón y del vástago, tendería a mover al cilindro hacia abajo, por lo que esta cámara, la cámara inferior del cilindro, tendería a ser desalojada. Entonces, este aceite sería desplazado por esta línea, vendría por acá, y como la válvula se encuentra en esta posición, entonces ese aceite pasaría del puerto A al puerto T, siendo finalmente descargado a tanque. Eso quiere decir
que por la acción de la gravedad y por la masa de la carga del vástago y del cilindro se produciría el movimiento hacia abajo del cilindro. Ahora vamos a considerar que el cilindro se encuentra totalmente extendido. La carga estaría arriba y vamos a producir el descenso de esa carga. Entonces, para producir el descenso, conmutamos esta posición. Tendríamos que el aceite presurizado proveniente de la bomba vendría por esta línea, pasaría del puerto P al puerto B, continuaría por esta línea y empezaría a llenar esta cámara, produciendo el descenso del cilindro. Esta otra cámara sería desalojada por esta línea, vendría del puerto A al puerto T para llegar finalmente a tanque. Y supongamos que cuando el cilindro va más o menos por la mitad de su carrera bajando, se produce una interrupción en la energía. Entonces, nuevamente, la válvula, debido al resorte, quedará en esta posición y la bomba dejará de enviar fluido presurizado. Entonces, debido a la carga, a la masa de la carga, la masa del vástago y la masa del pistón, el cilindro tenderá a moverse hacia abajo, desalojando esta cámara. Entonces, tendríamos el aceite por esta línea, debido a la posición de la válvula, esa cámara sería desalojada pasando por el puerto A al puerto T para llegar finalmente a tanque. Entonces, podemos ver que sin importar cuál sea la carrera en que se encuentra el cilindro, sea subiendo o bajando, si se produce una interrupción en la energía, el cilindro va a tender a caer, lo que podría provocar daños en la máquina o en las personas que están operando la máquina. Entonces vamos a ver a continuación 3 formas para poder evitar esto. La primera forma que se nos puede venir a la mente para evitar la caída del cilindro es usar una válvula direccional que posea un centro cerrado, de modo que los puertos A y B queden bloqueados cuando se conmuta esa posición central. Veámoslo acá en esta imagen del circuito. Tenemos exactamente los mismos elementos. El cilindro diferencial dispuesto de forma vertical, la bomba, la válvula de seguridad, pero ahora tenemos una válvula direccional de 4 vías, 3 posiciones con centro cerrado. Centro cerrado, aquel en que todos los puertos quedan bloqueados. Vamos a considerar de nuevo las mismas 4 situaciones. Primera situación, cuando subimos la carga. Para subir la carga, conmutamos esta posición de la válvula, que sería energizando este solenoide. Conectamos puerto P con A y puerto B con puerto T. Entonces, el fluido presurizado proveniente de la bomba vendría por esta línea, pasaría de P hacia A, continuaría por esta línea y empezaría a llenar esta cámara produciendo el ascenso de la carga. La otra cámara sería desalojada por esta línea, pasaría del puerto B al puerto T para llegar finalmente a tanque. Supongamos que cuando el cilindro va por la mitad de su carrera se produce una interrupción en la energía. Entonces, el resorte contrario a ese solenoide produciría el centrado de la válvula, conmutando esta posición, y la bomba dejaría de alimentar con fluido presurizado. ¿Qué tendríamos acá? Que la carga, la masa de la carga, la masa del vástago y la masa del pistón, por la acción de la gravedad, intentarían bajar al cilindro, intentarían que esta cámara fuera desalojada. Pero entonces, el volumen de aceite de esta cámara va a intentar salir por este puerto. Pero al llegar aquí, se va a encontrar con un puerto bloqueado. Entonces, como ese volumen de aceite no puede ser desalojado, entonces el cilindro se mantiene en la posición en que haya quedado por última vez. Ahora vamos a considerar cuando el cilindro se encuentra totalmente arriba y vamos a bajar la carga. Para bajar la carga tenemos que conmutar esta otra posición de la válvula. Entonces tendríamos el fluido presurizado de la bomba por esta línea, pasa del puerto P al puerto B, continúa por esta línea, empieza a llenar esta cámara produciendo el descenso del cilindro
y esta otra cámara sería desalojada por esta línea, pasaría del puerto A al puerto T para llegar finalmente a tanque. Y supongamos que cuando el cilindro va aproximadamente por la mitad de su carrera bajando, se produce la interrupción de la energía. Entonces tendríamos que este solenoide dejaría de estar energizado, el resorte contrario conmuta la posición central y la bomba deja de alimentar con fluido presurizado. Entonces tendríamos que la masa de la carga, la masa del pistón y la masa del vástago tenderían a hacer bajar el cilindro, a que esta cámara sea desalojada. Pero nuevamente, esta cámara, debido a que llega aquí a un puerto bloqueado, ese volumen de aceite no podría ser desalojado. Entonces el cilindro se mantiene en su posición. Hasta aquí podríamos pensar que esta primera forma es bastante sencilla y fácil de implementar. Sin embargo, en la realidad vamos a tener algunos inconvenientes con esta primera forma. ¿Cuáles son esos inconvenientes? El inconveniente es que con el uso de la válvula, con el tiempo, con la presencia de impurezas en el aceite y con el desgaste por fricción entre el carrete y el cuerpo de la válvula, van a empezar a aparecer fugas en la posición central. Fugas que tienden a comunicar a los diferentes puertos entre sí. Entonces, si por ejemplo el puerto A de la válvula o el puerto B empieza a tener una conexión con tanque, entonces ya no se va a poder mantener esa posición bloqueada. Y vamos a ver que a pesar de que el cilindro no cae totalmente en un movimiento rápido, sí se va a empezar a desplazar lentamente, debido también a la masa de esa carga y a la acción de la gravedad. Otro inconveniente que vamos a encontrar en esta primera forma es lo que se conoce como el problema del vástago arrastrado. Y es que resulta que acá en estas válvulas direccionales con centro cerrado, como tenemos todos los puertos bloqueados, si la bomba sigue en funcionamiento, la bomba no puede continuar enviando aceite por esta línea. Entonces empieza a aumentar y aumentar y aumentar su presión, hasta que llega al ajuste de la válvula de seguridad. Esta válvula se abre y la bomba es descargada a la presión de ajuste de la válvula de seguridad. Pero ¿qué pasa? Que esa presión tan alta estaría siendo aplicada en este puerto P. Suponiendo que el ajuste de esta válvula es 1000 psi, entonces tendríamos lo siguiente, y es que esos 1000 psi estarían aplicados en el puerto P de la válvula. El carrete, spool de la válvula, posee cierto juego, cierto claro, con el cuerpo, que es necesario para poder producir su movimiento. Entonces, con el desgaste de la válvula y con el tiempo, vamos a tener que la mitad de esa presión, de esos 1000 psi, se van a ir al puerto A y la otra mitad al puerto B. Entonces tendríamos 500 psi y 500 psi. Esas presiones por estas líneas, aplicadas a las áreas del cilindro y junto con la carga del vástago, podrían producir cierto movimiento, que dependiendo de los valores de esas áreas, de los valores de esas presiones y de los valores de la carga, va a ser en un sentido u otro. Y ese sería a grandes rasgos el problema del vástago arrastrado. Si quieren saber un poco más acerca de este problema, los invito a ver el video de válvulas de control de dirección donde se trató ese tema. Les voy a dejar este video por aquí en una tarjeta y también abajo en la descripción de este video. Una solución para el problema del vástago arrastrado en este circuito es cambiar el centro de la válvula por uno en el cual los puertos A y B se encuentren bloqueados, pero el puerto P no se encuentre bloqueado, sino conectado a tanque. Y entonces tendríamos como solución, como posible alternativa a esa primera forma, usar una válvula direccional con centro tándem. El circuito quedaría como tenemos acá. Prácticamente tenemos todos los mismos elementos, lo único que cambia es la posición central de la válvula, por un centro tipo tándem. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, y es que también con el uso, con el tiempo, con la presencia de impurezas en el aceite y con el desgaste por fricción, se van a presentar fugas en la posición central, que pueden llevar a que debido a la carga, ese cilindro empiece a descender lentamente. Con esto podemos ver
que esta primera forma para evitar que el cilindro caiga usando la posición central de la válvula direccional, sea un centro cerrado o un centro tándem, no es muy recomendable, ya que en un principio, con la válvula nueva, seguramente el cilindro se mantendrá bloqueado cuando conmutemos esa posición central. Pero ya con el tiempo, con el uso y con el desgaste de la válvula, vamos a ver que cuando conmutemos esa posición central, el cilindro se va a empezar a mover lentamente. A continuación, vamos a ver las siguientes dos formas que nos permiten asegurar y evitar que el cilindro caiga. Y estas dos formas son con el uso de válvulas adicionales al circuito, válvulas diferentes a la válvula direccional que controla el movimiento. Debido a la extensión de este tema y para no hacer un video tan largo, decidí dividir este video en tres partes. En esta primera parte tuvimos lo correspondiente a la primera forma, que sería con centro cerrado o centro tipo tándem. En el siguiente video veremos la segunda forma, que es a través de una válvula antirretorno pilotada.